Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Chávez, soy estudiante de la UNAP, segundo semestre de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a explicar el ejercicio número 21 de trigonometría, el cual nos dice que desde el punto B el ángulo de elevación de la azotea de un edificio es de 55 grados. Desde este mismo punto el ángulo de elevación hasta el tope de una antena sobre el edificio es de 65 grados. La distancia entre el punto P y el tope de la antena es de 65 metros, como se muestra en esta figura. Vamos a determinar la altura de W o la altura de la antena. Para esto lo primero que hice fue elaborar una gráfica para saber qué datos poseo y qué datos voy a encontrar o necesito encontrar para hallar lo que nos piden, que es la altura de la altura o W. Sabemos que tenemos una distancia entre P y el tope de la antena, que es de 65 metros, y lo vamos a tomar como hipotenusa. Tenemos otra distancia que es desde la azotea hasta el piso, unida con la de la antena, vamos a llamarla B. Tenemos un lado opuesto, adyacente, que es L, y tenemos dos ángulos, uno de 65 y uno de 55 grados. Lo otro que hacemos es organizar los datos que tenemos y las incógnitas. Entonces sabemos que la hipotenusa es de 65, que L es un lado adyacente, que B es un cateto opuesto y que A es otro cateto opuesto. Y que lo que vamos a hallar es este W o la altura de la antena. Vamos a escoger de estas tres identidades cuál de estas nos pueden servir para poder hallar lo que nos pide. Una es seno, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, otra que es coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para buscar el cateto adyacente, o sea L, miramos qué fórmula nos sirve, y vemos que la que nos sirve es coseno. Entonces, ¿qué hacemos? Coseno es igual a cateto adyacente, o sea, este que es el que necesitamos, sobre la hipotenusa. La hipotenusa aquí la vemos que está dividiendo, pasa al otro lado del igual a multiplicar y reemplazamos. Entonces, coseno de 65. ¿Por qué 65? Porque es los grados que tenemos, el ángulo que nos forma entre el tope de la antena hasta el punto P. 65 grados por 65 metros, que tiene esa distancia o esa hipotenusa. El coseno de 65 es 0.42 por 65 metros, y eso nos da 27.3 metros, que nos da el cateto adyacente o el lado L. Después de esto vamos a hallar, o me fui a hallar, todo lo que es B, o sea, la suma de W más A, que es el cateto opuesto a los ángulos que nos dan. Para hallar este cateto opuesto, escogí tangente. ¿Por qué? Porque tiene el cateto opuesto y el cateto adyacente. Hacemos lo mismo, despejamos el cateto opuesto, que es igual a la tangente, por el cateto adyacente. El cateto adyacente está aquí dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado del igual. Y reemplazamos tangente de 65 grados por el cateto adyacente. O sea, esta L, que es de 27.3 metros. Tangente de 65 grados me da 2.14 por 27 metros, me da 58.42 metros, que es igual al cateto opuesto o a B, o sea, absolutamente todo, la antena más lo que mide la azotea, el borde de la azotea hasta el piso. Ahora, vamos a hallar el lado A, el cateto opuesto A, o sea, lo que mide el edificio hasta la azotea, que tiene un ángulo de 55 grados. Entonces, usamos también la tangente, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente está dividiendo, pasa a multiplicar y reemplazamos. Tangente de 55, porque es el ángulo que me forma que tenemos en este momento, o que me forma desde el punto P hasta el borde de la azotea, por 27.3, que es el lado adyacente. El tangente de 55 me da 1.42 por 27.3 metros, me da 38.77 metros,
esta distancia de acá hasta acá, desde la azotea hasta el punto. Ojo, ya sabemos cuál es la distancia de B y cuál es la distancia de A. Ahora, sencillo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hallar W? Restamos de la distancia larga la distancia corta, o sea, B menos A me va a dar W. B, ¿cuánto me vale? 58.42 metros menos 38.77 que es A, y eso me da 16.65 metros. Y esa es la distancia de la antena, o es lo que nos piden en este momento. Esa es la explicación para el ejercicio número 21 del trabajo de ecuaciones e inecuaciones, valor absoluto, función trigonométrica y pornométricas. Mi nombre es Juan Carlos Chiape Torres, del curso 301-301 raya 236. Muchas gracias por su atención.